Ok, jóvenes, entonces vamos a nuestra segunda hora de clases de hoy martes. Ahora vamos a ver nuestro modelo keynesiano en una economía abierta. Entonces nosotros ya sabemos que en una economía abierta las variables que se incluyen son las exportaciones y las importaciones. Las pueden ver también como exportaciones netas si a las exportaciones le restamos las importaciones, pero generalmente van a estar separadas, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que en el caso de las exportaciones son bienes que nosotros compramos a otros países. Eso hace que las exportaciones en este modelo sean una variable exógena, ¿ok? No se determina fuera del modelo. En principio, las exportaciones dependen del tipo de cambio real y dependen del ingreso externo, porque obviamente mientras más ingreso externo tengan los no residentes, más nos van a comprar a nosotros bienes y servicios. En el caso de las importaciones van a ser una función y al igual que el consumo, van a tener un componente autónomo que va a ser M sub 0 y van a tener un componente que depende del ingreso que se llama propensión marginal a consumir. Esa propensión marginal a consumir la vamos a entender como una letra M chiquita, ¿ok? O M minúscula. Esa propensión marginal a consumir, ¿cómo se va a calcular? Si no nos la dan, bueno, ¿cuánto varían las importaciones? ¿Cuándo varía el ingreso? Al estar relacionada con el ingreso, obviamente también va a modificar la pendiente de la demanda agregada, va a modificar el multiplicador. Y los componentes autónomos simplemente lo que hacemos es adicionarlos a los componentes autónomos que ya traemos de la economía mixta, ¿ok? Entonces, ¿cómo es una función de demanda agregada en el modelo keynesiano con todos sus componentes? Están los componentes autónomos más la propensión marginal a consumir por 1 menos T más todo este valor que está aquí. Ahora le sumamos el componente de propensión marginal a importar y todos estos elementos van a ser la relación que va a existir entre el ingreso disponible y la demanda agregada. Es decir, ahora todos estos elementos forman parte de la pendiente, ¿de acuerdo? Toda esta va a ser la forma de la demanda agregada. ¿A qué va a contener? Va a contener el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto autónomo, las transferencias realizadas multiplicadas por la propensión marginal a consumir, más las exportaciones autónomas, menos las importaciones autónomas. Ahorita lo vamos a ver completo, no se preocupe. Entonces, como ven, lo que va ocurriendo con la demanda agregada es simplemente que este componente autónomo va subiendo de nivel porque tiene cada vez más componentes, ¿sí? Y se va modificando la pendiente de la función de consumo porque se le van incluyendo otros elementos, pero la base de todo esto es el consumo, ¿ok? Por eso es que Keynes le dio un papel estelar al consumo, a la inversión, para poder establecer el comportamiento de la demanda agregada y la capacidad de la demanda agregada para influir en la economía. Entonces, todo lo que nosotros hemos tratado nos lleva aquí, nos lleva a entender cómo funciona el modelo keynesiano con todos los componentes. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que les acabo de decir. Cuando tengamos los componentes autónomos, estamos hablando del consumo, la inversión, el gasto, las transferencias con la propensión marginal a consumir, las exportaciones autónomas y las importaciones. Todo esto son los componentes autónomos y el multiplicador va a ser 1 entre 1 menos C o menos propensión marginal a consumir por 1 menos T, y este resultado le vamos a sumar la propensión marginal a importar. Obviamente todo este número va a estar dividido entre 1. Si nosotros tenemos cualquier incremento de los componentes autónomos de la inversión, perdón, de los componentes autónomos de la demanda agregada, vamos a tener un desplazamiento de la curva de demanda agregada que va a permitir un aumento del ingreso, ¿ok? Que es al final lo que queremos, que aumente el ingreso. ¿En qué se traduce ese aumento del ingreso? Perdón, se traduce en que ahora los demandantes van a producir de ninguna manera, ¿verdad? Este aumento de la demanda por el lado del gasto
lo que va a hacer es que se estimulen las ventas. Los empresarios se van a dar cuenta que se está disminuyendo sus inventarios y entonces se van a sentir estimulados a producir más bienes y servicios. ¿Qué ocurre en la función de producción? En la función de producción lo que ocurre es que estábamos en un punto determinado y ahora por ese jalón que está dando la demanda, por ese dinamismo de la demanda, estamos aumentando la producción de bienes y servicios, estamos pasando de YESUB 1 a YESUB 2, fíjense, este YESUB 1 a YESUB 2 que está en el modelo keynesiano, en la función de producción es un movimiento dentro de la misma curva donde pasamos del punto A al punto B, es decir, de YESUB 1 a YESUB 2, y obviamente allí ha aumentado la producción y ha aumentado el empleo, ¿ok? El empleo de la mano de obra. ¿Qué ha pasado en el modelo de oferta y demanda agregadas, donde aquí sí están relacionados los precios y el nivel de producción? En el caso keynesiano extremo, donde los precios son constantes, la oferta agregada tiene una línea horizontal que indica que no importa el nivel de precios, los oferentes están dispuestos a ofrecer. Por eso es que tiene que ser un esquema donde la economía esté en recesión. Este empuje de la demanda agregada significa un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha y obviamente un aumento de la producción de YESUB 1 a YESUB 2. ¿Ok? Entonces, toda la demanda agregada es la que está originando, toda la demanda agregada es la que está originando este movimiento de la producción de bienes y servicios. Por eso decimos que es la demanda agregada la que determina el nivel de ingreso de la economía, a través de sus dos componentes que son el multiplicador y los elementos de absorción. Por eso es que esta fórmula grandotota es así cuando están todos los elementos detallados y es así de chiquita cuando solamente estamos hablando del multiplicador representado por toda esta ecuación y de los componentes de la absorción representados por esta ecuación. Si se fijan, jóvenes, la demanda agregada aquí tiene pendiente positiva. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Porque en esta gráfica los elementos que estamos tomando en cuenta son la oferta agregada y la demanda agregada. En cambio, en un modelo donde estén los precios, la pendiente de la demanda agregada es negativa, porque tienen una relación inversa con los precios, ¿ok? Entonces, es muy importante que sepan identificar cada una de estas diferencias que hay en las tres gráficas. La oferta, que siempre se refleja en la función de producción, el modelo de oferta y demanda agregada, donde están la oferta y la demanda agregada con la relación de ingreso real y precios, y el modelo keynesiano, que es totalmente distinto porque no aparecen los precios aquí, sino aparecen solamente la oferta y la demanda agregada. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, lo que entonces tenemos que significar ahora o de lo que queremos hablar ahora es de cómo se representa el equilibrio, que ya lo hemos visto, pero para hacer énfasis, y no solamente cómo se representa el equilibrio, sino qué hace que la economía alcance el equilibrio con estos componentes que representó Keynes. Y para eso vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces, recuérdense, la economía está en equilibrio donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y si es una economía que no tiene sector externo, donde el ahorro es igual que la inversión. Eso ocurre en la gráfica en el punto donde la función de la demanda agregada se intersecta con la bisectriz. Ese es el punto de equilibrio. Si nosotros tenemos este ejemplo, para ayudarnos a comprender, pues obviamente le vamos a dar valores al ingreso, le vamos a dar valores al consumo, a la inversión planeada, que es la famosa I sub 0, a la demanda agregada, que va a ser la suma de la inversión planeada y del consumo, y por diferencia, la diferencia entre oferta y demanda agregada va a ser lo que pase con la inversión no planeada o variación de existencias. Entonces, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada, ¿qué vamos a tener? Bueno, el ingreso, por ejemplo, aquí es 2.000. En el lado de la demanda agregada, eso incluye
500 de inversión y 1.500 de consumo, lo que significa que la demanda agregada total es 2.000 y coinciden oferta y demanda agregada. En ese punto la variación de existencia es 0. ¿Okay? ¿Qué ocurre en los, hacia arriba de esta variable cuando el ingreso tiene estos valores? Este es el consumo, esta es la inversión y esta es la demanda total. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en esta ejemplo, cuando el ingreso es 0, el consumo es 300, porque recuérdense que hay un consumo que no depende de la inversión planeada es 500 y la demanda agregada total es 800. ¿Cómo ha hecho la oferta para satisfacer estos 800 que ha gastado la demanda agregada o que ha requerido la demanda agregada? Todos han salido de los inventarios. Entonces, los inventarios se señalan como una desaceleración de inventario de signo negativo. Entonces, eso significa que siempre que la demanda agregada sea mayor que la oferta agregada, estamos en un esquema donde la economía está bastante dinámica, sí, está aumentando la inversión, está aumentando el consumo y entonces los inventarios se están desacumulando. ¿Qué ocurre, por el contrario, cuando la oferta agregada es mayor que la demanda agregada? Bueno, ocurre que si, por ejemplo, el ingreso es 3.500, pero resulta que la demanda agregada es nada más 2.900, porque están los 500 planeados que van a ser un valor constante y está un consumo que depende del ingreso que va a ser 2.400, pues los empresarios van a ver cómo se empieza a acumular los inventarios, cómo se les empieza a acumular la mercancía. Y fíjense que aquí los inventarios son en una cifra positiva de 600. ¿Cómo va a equilibrarse esto? Bueno, siempre que estemos aquí en este punto, el empresario se va a sentir estimulado a aumentar el ingreso y siempre que estemos aquí en este punto, el empresario se va a sentir estimulado a reducir el ingreso, lo que nos va a llevar a la situación de equilibrio. Veamos eso mismo, pero estos números ahora reflejados en esta gráfica. Fíjense que el componente de la inversión es 500, el componente autónomo aquí es 800, porque es la suma de 300, que era el componente autónomo del consumo, más 500, que era el componente autónomo de la inversión, y la economía está en equilibrio cuando el ingreso es 2.000, porque cuando el ingreso es 2.000, el ahorro es igual que la inversión y la oferta agregada y la demanda agregada son iguales. ¿Ok? Nosotros podemos estar en una situación a la izquierda del equilibrio, donde recuérdense que esta es la función de la demanda agregada y esta es la función que representa la oferta. Y entonces en esta parte que está aquí, todos estos valores, la demanda agregada está por encima de la oferta agregada. Recuérdense que la inversión está del lado de la demanda agregada, así que aquí lo que significa es que en todos estos puntos la inversión también es mayor al ahorro. ¿Qué está ocurriendo en esta dinámica? Que se están desacumulando las variaciones de existencia. La variación de existencia tiene cifras negativas. ¿Qué tiene que ocurrir para que se equilibre la economía? Tiene que ir creciendo el ingreso, jóvenes, hasta que se llega a este punto. Entonces, siempre que la demanda agregada esté por encima de la oferta agregada, va a haber una reducción de los inventarios que le va a indicar a los empresarios que tienen que aumentar el ingreso porque la demanda está dinámica. Todas las situaciones las crea la demanda, ¿ok? La oferta lo que hace es responder a lo que diga la demanda. Si ahora estamos de este lado, ahora la oferta que está representada por la bisectriz está por encima y la función de demanda está por debajo, claramente señalando que aquí la oferta agregada es mayor que la demanda agregada. Como la demanda agregada va a estar de este lado, pues entonces ahora significa que el ahorro es mayor que la inversión, ¿ok? En este punto, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que mientras más ingreso haya, más se están acumulando las variaciones de existencia y los empresarios no producen para acumular existencia, jóvenes. Entonces, cada vez
que esté esta situación, la variable que se ajusta es el ingreso reduciendo. Entonces, en líneas generales, la conclusión es que en el modelo keynesiano, la variable que se ajusta es el ingreso y la variable que le permite hacer el ajuste, que permite saber si el empresario debe subir o bajar el ingreso, es la variación de existencia o como Keynes la llamó, la inversión no planeada. ¿Ok? ¿Se entendió esta idea central, jóvenes, o alguien quiere preguntar algo? Bueno, si entendimos esa dinámica para una economía cerrada, ahora lo que vamos a hacer es simplemente ampliar esa misma dinámica para cómo sería una economía con sector público y sector externo. Lo primero que tenemos que entender es cómo se relacionan las variables. Y para eso es como si volviéramos, pónganse en su mente, por favor, otra vez el flujo circular de la renta. Recuérdense que en el flujo circular de la renta, la economía base es la microeconomía y tenemos que el ingreso lo generan las empresas y que con ese ingreso solamente se pueden hacer dos cosas. Se puede consumir o se puede ahorrar. En ese sentido, el ahorro, jóvenes, se convierte en la primera variable que significa una salida para el ingreso. ¿Por qué? Porque el ahorro es ese ingreso que no se consume. Además, del lado, en ese mismo flujo circular de la renta, también tenemos la inversión. La inversión la vamos a ver como una variable de entrada, una variable que aumenta el ingreso. ¿Por qué? Porque recuérdense que el ingreso, que la inversión es un ingreso para las personas o para las empresas, perdón, que fabrican las maquinarias y equipos, que montan los proyectos de inversión. Todas esas personas van a recibir un ingreso cuando aumenta la inversión. Entonces, la ecuación, ahora en vez de plantearla solo con la inversión y el ahorro, la vamos a plantear como una ecuación de entradas y salidas, donde el equilibrio se va a lograr, donde las entradas sean iguales a las salidas. En ese punto, la oferta agregada va a ser igual a la demanda agregada y el ahorro menos la inversión va a ser igual a las exportaciones netas, porque recuérdense que estamos en una economía mixta. Entonces, fíjense cómo se compensa el asunto. Acuérdense que estamos en la economía ex antes, donde se están tomando decisiones. Aquí no estamos haciendo contabilidad, aquí no estamos viendo cuánto fue el consumo, la inversión, no. Aquí los agentes económicos están tomando sus decisiones. Entonces, aquí, cuando planteamos esto, decimos, bueno, que por un lado van a estar los ahorradores, por otro lado van a estar los inversionistas y que la economía está en equilibrio cuando la inversión y el ahorro son iguales. ¿Cómo incorporamos el sector público? Bueno, el sector público tiene sus variables que son el gasto y los impuestos. Recuérdense que las transferencias aquí quedan incluidas dentro de la variable consumo. Entonces, en este lado nada más van a estar los impuestos y el gasto del gobierno. Los impuestos van a ser una salida. ¿Por qué? Porque los impuestos son una imputación que resta el ingreso. Quiere decir que esto de entradas y salidas es con respecto a qué? Es con respecto a lo que le ocurre al ingreso. Si la variable impacta el ingreso subiéndolo, es una variable de entrada al flujo circular de la renta. Si la variable impacta el ingreso reduciéndolo, es una salida del flujo circular de la renta. Entonces, en ese sentido, los impuestos son una reducción del ingreso, porque son precisamente eso, una imputación que se hace al ingreso, y el gasto del gobierno es un aumento para el ingreso. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno gasta, aumenta el ingreso de las personas que reciben ese gasto del gobierno, a los empleados públicos y a las personas que le vendieron al gobierno los bienes y servicios. ¿Ok? En el caso de las exportaciones, aplicamos el mismo criterio. Las exportaciones son una variable de entrada. ¿Por qué? Porque cuando se exporta, los empresarios reciben un ingreso. Como han vendido sus bienes al exterior, del exterior le han dado unidades monetarias para poder comprar esas exportaciones. Al contrario, las importaciones
ser una variable de salida porque los nacionales han tenido que sacar dinero para pagar esas importaciones. Fíjense cómo de la manipulación de este equilibrio, donde las entradas son iguales a la salida, vamos a llegar a que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Lo primero que hacemos es sustituir el ahorro que está aquí por el componente ingreso disponible menos consumo, ¿ok? Aparte de eso, dejamos el ingreso disponible solo de este lado y todas las otras variables las pasamos para acá. Eso indica que el ingreso disponible nos va a quedar que es consumo menos impuestos, menos importación, más inversión, más E más X. Estas han quedado positivas y estas han cambiado de signo. Otra manipulación matemática que vamos a hacer es que ahora el ingreso disponible, este que está aquí, lo vamos a sustituir por el ingreso menos los impuestos y también vamos a dejar el ingreso aquí solito. Entonces, ¿cómo nos queda este lado de la ecuación? Consumo más impuestos, menos importaciones, más ingresos, más gastos, más exportaciones. Obviamente, como el impuesto está por una parte positiva y por otra negativa, se cancela y al final nos queda, si reordenamos términos, que ingresos iguales a consumo, más gasto, más inversión, más X menos M. Es decir, que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Repito, más allá de una manipulación matemática, esto lo que nos significa es que las decisiones de los agentes económicos han llegado al equilibrio. Recuérdense la noción de equilibrio tan importante para la economía. En el equilibrio es donde se alcanza una situación donde no se puede mejorar haciendo algo distinto. Y entonces, en ese sentido, la economía generalmente gravita hacia el equilibrio y las variables se ajustan para llegar hacia ese equilibrio. ¿Cuál es la variable que se ha ajustado aquí para llegar a ese equilibrio? El ingreso, joven. Entonces, nuevamente, lo que hacemos para entender las situaciones de desequilibrio es, en vez de decir que nada más está el ingreso y el ahorro, decimos que como la economía se va a equilibrar o va a estar en desequilibrio, perdón, cuando las entradas sean diferentes de las salidas y en ese sentido van a operar las fuerzas para llegar al equilibrio. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir un esquema donde las entradas sean mayores que la salida. Eso implica que qué variable es mayor que qué. Siempre guíense porque del lado de las entradas está la inversión, entonces van a ubicar la demanda agregada del lado de las entradas, ¿ok? Entonces, cuando las entradas sean mayores que las salidas, como la inversión forma parte de las entradas, significa que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Y estamos en el esquema en el cual, donde esta demanda agregada con todo este dinamismo, lo que está haciendo es que se bajen las variaciones de existencia y el ingreso tenga que subir para equilibrar la economía. ¿Okay? Por el contrario, si estamos en una situación donde las salidas sean mayores que las entradas, ahora el ahorro representa la oferta agregada y entonces ahora es la oferta agregada la que es mayor que la inversión. Ahí lo que ocurre es que los empresarios ven cómo se acumulan las existencias y entonces dicen, no me conviene seguir invirtiendo y voy a seguir produciendo, perdón, y entonces se ajusta el ingreso reduciéndose. Y obviamente, ¿dónde tenemos el equilibrio? El equilibrio lo tenemos donde las entradas son iguales a la salida. Entonces, repito, que se van a aprender gráficamente solo este esquema que está aquí, que es más sencillo verlo con solamente el ahorro y la inversión. Y lo que van a hacer es que en una economía con todos los componentes, en vez de nada más tener el ahorro y la inversión, van a tener entradas y salidas, ¿ok? Y se van a siempre a fijar que la inversión es el componente de la demanda agregada y entonces aquí van a estar entradas y salidas y la demanda agregada y la oferta agregada. ¿Me estoy explicando, jóvenes? Es entender esta misma dinámica con el resto de los elementos, pero manteniendo como base que esta es la situación que genera todo el equilibrio, ¿sí? Hagan ustedes con calma estos cálculos. Si tienen alguna duda, me avisan para que vayan entendiendo y familiarizándose con toda esta dinámica. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, si alguien quiere preguntar algo.
¿Estamos bien? ¿Estamos vivos? ¿Están conmigo? Sí, aquí dice que tengo 15 personas. Sí, profe, sí se entendió todo. Ok, excelente, mi amor. Gracias por darme esa tranquilidad. Entonces, fíjense, lo que ocurre con el ASPA keynesiana es que es un modelo donde y el ingreso se calcula con el multiplicador y los elementos de la absorción, ¿sí? Este es el modelo keynesiano y funciona como les acabo de señalar. Ahora nosotros vamos a pasar del modelo keynesiano al modelo de Hitch, que es el modelo de la ISLM por el lado de la IS. Es decir, nosotros vamos a empezar a ver el modelo ISLM, cómo se construye la curva de la IS, ¿ok? La curva de la IS se deriva del modelo keynesiano y el cambio que introduce Hitch en el modelo de ISLM es que ahora la inversión no solamente tiene el componente autónomo que indicó Keynes, sino que además hay un componente que se determina dentro del modelo o un componente de la inversión que se determina dentro del modelo y que va a depender de la relación que tiene la inversión con la tasa de interés. Repito, Keynes, Hitch y el modelo de la IS ahora cambian la curva de la demanda agregada por una curva de IS. La curva IS va a ser una curva donde todos sus puntos va a estar igualado el ahorro con la inversión, ¿ok? Y la diferencia va a ocurrir ahora aquí, que la inversión no es autónoma, sino que la inversión ahora tiene un componente autónomo y un componente que depende de la tasa de interés y que además depende de forma inversa. Es decir, que ahora la inversión va a tener la forma que nosotros conocemos, que es esta, ¿sí? En la cual la inversión tiene pendiente negativa porque tiene una relación inversa con la tasa de interés. ¿Y por qué tiene una relación inversa con la tasa de interés? Porque recuerden que siempre que la tasa de interés sea muy elevada, va a haber menos proyectos que sean rentables y siempre que tengamos una tasa de interés bajita, pues entonces va a haber muchos proyectos que sean rentables. Ese es un primer cambio importante. ¿Cuál es el otro cambio trascendental en este modelo? Bueno, que cambian las variables que están en la gráfica. Ahora en la gráfica, en el lado de las X va a seguir estando el ingreso, pero en el lado de las Y, en vez de estar la demanda agregada, ahora va a estar la tasa de interés. Es decir, la IS es una curva donde vamos a representar el mercado de bienes y servicios, donde está la igualdad de la oferta agregada y la demanda agregada, que es lo mismo que la igualdad que el ahorro y que la inversión, ¿sí? Y que va a tener pendiente negativa. Entre sus coordenadas o en su gráfica va a estar por un lado la tasa de interés y por otro lado el ingreso. Como les pongo aquí, esta no es poca cosa, jóvenes, ¿sí? Colocar en una misma gráfica la tasa de interés, que es una variable del mercado monetario, con el ingreso, que es una variable del mercado de bienes y servicios, pues representa una inventiva importante y además empieza a generar un modelo más complejo porque ahora las relaciones no son tan directas, sino que vamos a tener en una sola gráfica cómo se relaciona el ingreso con el ahorro y cómo se relaciona la inversión con la tasa de interés y todo eso entonces va a generar una variable como la IS, ¿ok? Entonces, en definitiva, ¿cómo se deriva la IS? La IS se deriva, hay una forma más envolvente y una más detallada. La forma más envolvente es que del modelo de demanda agregada y oferta agregada keynesiano, nosotros vamos a obtener los niveles de ingreso. Por eso es que la IS parte del modelo keynesiano. Pero ¿cómo hacemos para incorporar la variable tasa de interés? Bueno, eso ocurre con este componente que está aquí, menos DR, que simboliza la relación inversa que hay entre la inversión y la tasa de interés, ¿ok?
Por supuesto, eso implica la manipulación de mucha matemática de las ecuaciones para llegar a esta ecuación de la IS que está aquí, donde el ingreso de equilibrio va a ser el multiplicador por el componente de la absorción menos BR. B entendido como la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a estar en equilibrio, esto va a ser el punto I sub 0. En este punto I sub 0, si nosotros vemos el nivel de inversión, vamos a tener una inversión con una tasa de interés. ¿Qué va a ocurrir si hay un desplazamiento de la demanda agregada hacia arriba? Bueno, el ingreso va a subir, ¿ok? Y además, la inversión también va a subir, pero para que la inversión suba, la tasa de interés tiene que caer, ¿ok? Al contrario, si la demanda agregada en vez de subir baja, pues entonces va a haber una reducción del ingreso y una reducción de la inversión, y esa caída de la inversión va a ocurrir a un nivel de tasa de interés más alto. Entonces, en definitiva, repito, la inversión coloca dentro de la gráfica de la ISLM el componente de la tasa de interés, y por el lado de las Y, el modelo keynesiano involucra lo que es la variable ingreso, y conseguimos esta gráfica nueva aquí, donde la IS es una representación de combinaciones de ingresos y de tasa de interés, donde el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Esta es una forma de verlo, y si usted lo entiende hasta aquí, perfecto. A mí me gusta ir un paso más allá y entender la relación de las 4 variables que están involucradas aquí, porque me parece que es una forma como más lógica de entender cómo se deriva la IS de forma gráfica, ¿sí? Y entonces lo que ocurre, jóvenes, fíjense que aquí tenemos otra vez la IS, de este lado tenemos el ingreso y tenemos la tasa de interés, y tenemos 3 gráficas que van a dar origen a esta gráfica que está aquí. La primera gráfica que tenemos es una que nos relaciona el ahorro con el ingreso, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a mayor ingreso, mayor ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es la parte del ingreso que no se consume. Entonces, sabemos que hay una relación directa entre el ingreso y el ahorro. Eso hace, repito, así como allá habíamos señalado el modelo keynesiano como el que permitía el ingreso, realmente la variable que deriva el ingreso aquí es el ahorro, ¿ok? Luego tenemos el equilibrio de la economía, donde el ahorro es igual que la inversión. Entonces, también tenemos una gráfica que cuando tenemos el nivel de ahorro, también conseguimos el nivel de inversión. Obviamente, en los puntos donde estamos en equilibrio. Todos los puntos donde estamos en equilibrio, el ahorro es igual que la inversión, y entonces siempre que usted obtiene el ahorro, también obtiene el componente de la inversión. Eso va a estar en esta gráfica que está aquí. A su vez, entonces, esos niveles de inversión van a estar asociados a unas tasas de interés. Van a estar asociados a unas tasas de interés de forma inversa. Déjenme ver si puedo poner esto un poco más grande. ¿Ven mejor los componentes ahora? Ay, perdón. ¿Ven mejor los componentes ahora? Están viendo aquí el ingreso creciendo, el ahorro creciendo, la inversión creciendo, el ahorro creciendo. ¿Lo ven, jóvenes? Espero que sí. Fíjense, entonces aquí está la inversión creciendo, pero resulta que para la inversión 1, la tasa de interés tiene que estar aquí arriba. Para la inversión 2, la tasa de interés tiene que ser esta que está en el medio. Y para la inversión 3, la tasa de interés tiene que ser esta que está aquí, para que se cumpla la relación de que a mayor inversión, menor tasa de interés. ¿Ok? Entonces, ya con esta relación de la inversión y de la tasa de interés, me traigo esta tasa de interés para acá, me he traído este ingreso que está aquí con la relación del ahorro, y obviamente lo que voy a hacer es conectar puntos. Ingreso con tasa de interés, ingreso 2 con tasa de interés 2, ingreso 3 con tasa de interés 3, y me va a dar una curva con pendiente negativa, que es finalmente la IS. Tenemos entonces claro cómo se construye la IS, jóvenes. ¿Sí?
Entonces, bueno, esperemos que lo tengamos claro. Repito, la IS va a ser una variable que involucra todos los puntos de la IS, significan que el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. ¿Ok? La pendiente de la IS es importante porque determina o va a determinar la efectividad de la política fiscal, y la IS va a depender de cuán sensible sea la inversión a la tasa de interés y de cuán sensible sea el ingreso al ahorro, ¿ok? Por eso es que les digo que ahora la pendiente no es una cosa sencillita, sino que es una cosa más compleja, o es una situación que incluye relación de más variables. La pendiente, se los advierto aquí entonces, la pendiente entraña una relación compleja entre las variables involucradas que va más allá del cálculo normal de la pendiente o de la elasticidad, ¿ok? Dependiendo de lo que esté, de la variable independiente esté en un eje o esté en el otro. Un movimiento de la inversión provocado por una variación de la tasa de interés lleva consigo una variación del ahorro y del ingreso para alcanzar un nuevo punto de equilibrio. Por su parte, el ahorro impactará el ingreso dependiendo de cuán estrecha sea la relación entre el ingreso y el ahorro. Es decir, que cuando nosotros determinemos la pendiente de la IS, lo que va a estar involucrado en primera instancia es la cuán sensible sea la inversión a la tasa de interés, pero de alguna manera detrás va a estar cuán sensible sea el ahorro al ingreso. Entonces, un elemento que tenemos nosotros que tener muy pendiente para no volverlos locos aquí, es que una cosa es calcular la pendiente cuando la variable independiente está en el eje de las X, y otra cosa es calcular la relación entre las variables cuando la pendiente está en el eje de las Y. Y déjenme llegar a la gráfica donde tenemos eso, a ver si lo puedo explicar o dejar presentado y después lo explicamos mejor el jueves. Ya todos estamos en la lámina donde está la pendiente versus la elasticidad. ¿Todos la ven? Sí, sí, Ok. profe. Lo que vamos a hacer es dejarla de tarea para no verla de forma atropellada, ¿sí? Esta unidad por ahora no tiene guía clase. Así que van a trabajar con esta guía de PowerPoint y hacer sus apuntes ustedes mismos. Entonces, ¿qué queda de tarea para el martes? Que ustedes se vayan a la parte última de la presentación, a la parte de anexo, y vean esta lámina que dice pendiente versus elasticidad, donde obviamente van a poder determinar que si bien en ambas se calcula la relación entre las variables, no es lo mismo que la variable dependiente esté en el eje de las X a que la variable dependiente esté en el eje de las Y o viceversa. No es lo mismo que la variable independiente esté en el eje de las Y a que esté en el eje de las X. ¿Ok? Entonces, bueno, me despido por hoy martes. Nos vemos el jueves a las 9 en punto, Dios mediante, ¿de acuerdo? Esta semana todavía no tenemos prepa ni nada de esa porque seguimos todavía introduciendo el tema, ¿de acuerdo? ¿Está todo bien? Sí, profe, perfecto. Ok, buen provecho, jóvenes. Nos vemos.